Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. A modo de repaso, solamente mencionando algo de cada bienaventuranza antes de ver la octava en esta mañana. Capítulo 5 de Mateo, versículo 1 y 2, dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y como ya hemos dicho, el Señor Jesucristo asume una posición que era la usual de los maestros cuando enseñaban la palabra de Dios. Como dice en el versículo 1, él tomó asiento, él se sentó y sus discípulos vinieron y estaban los discípulos sentados al pie del maestro. Y él, dice el versículo número 2, abriendo su boca, o sea, hablando con toda la fuerza de sus pulmones, comenzó a predicar la palabra de Dios en ese lugar, al aire libre, a orillas del mar de Galilea. Comenzó a predicar el mensaje de la palabra de Dios. Bienaventuranza número 1 la encontramos en el versículo número 3, donde dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. A esto lo hemos llamado, cuando si usted tiene sus apuntes, cuando la bancarrota llega a ser una bendición. Hemos dicho que esta es la entrada a la salvación, o también le hemos llamado la llave de la salvación. Es decir, para obtener la salvación que Dios ofrece, hay que hacernos pobres en espíritu. O sea, sencillamente humillarnos ante Dios. Y esto nos lleva a la segunda bienaventuranza, y disculpen que esté así, pero todavía sigo con la gripe, así que todavía sigo un poquito malito, ¿ya? La bienaventuranza número 2, en el versículo número 4, donde dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y a esto le llamamos transformando su llanto en consuelo. Y decíamos que este llorar no es por causa de que uno llora por cualquier cosa, porque a veces hay personas que son muy lloronas, ¿verdad? Y lloran cuando ven algo que ocurre por ahí, se asustan y lloran y comienzan a derramar lágrimas. O también esto no está hablando de el llorar por que falleció un ser querido, de eso no está hablando. Está hablando de el llorar, de acuerdo al versículo número 3, cuando uno ha experimentado la salvación que Dios ofrece. O sea, cuando hay arrepentimiento sincero, viene un llorar en la vida de la persona, un derramar lágrimas, que puede ser un derramar lágrimas literalmente, o también sencillamente un dolor inmenso que sentimos en el corazón, producto del que reconocemos que somos seres pecadores ante Dios. Bienaventuranza número 3, versículo número 5, dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y a esto le llamamos el manso poderoso. Ahora, interesante, ¿no? ¿Cómo es que un manso llega a ser poderoso? Porque generalmente se piensa que la gente aguerrida, la gente valiente, la gente que tiene fuerzas físicas, coraje y que anda ahí con una pistola de repente en la mano o con una lanza, ese es un valiente, ¿no? Ese es el poderoso. Pero la Biblia nos enseña que el manso es el que encomienda su causa al Señor y espera que Él actúe. Y de hecho ya, cuando un hombre o una mujer encomienda su causa al Señor y espera que Él actúe, ya se ha convertido en una persona poderosa. Porque no es el poderoso aquel que tiene un arma o es una persona aguerrida, literalmente, sino es aquel que se somete al Señor. Cuando tratamos este tema, dijimos esto: manso es la persona que le da el control de su vida a Dios. Ese es el manso. Aquel que deja que Dios controle su vida y se convierte en una persona poderosa. Bienaventuranza número 4, versículo número 6, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y decíamos a esto que es el secreto de la satisfacción. Porque a veces nosotros los seres humanos no encontramos
satisfacción. No la encontramos en nada material, no la encontramos en nada, pero la única manera de obtener satisfacción es cuando hay confesión de pecados, y esto nos conduce a un hambre espiritual por la palabra de Dios, por la obra de Dios y por todo lo que tiene que ver Dios. Eso nos lleva a un hambre espiritual. Bienaventuranza número 5, versículo número 7, por favor, dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. A esto le llamamos la grandeza de la misericordia, porque otra vez se piensa muchas veces que mostrar misericordia es mostrar debilidad, y en ninguna manera. Mostrar misericordia es mostrar realmente la actitud que Cristo siempre demostró en esta vida. El Señor Jesucristo nos está enseñando algo aquí en estas bienaventuranzas y también en todo el Sermón del Monte, algo que vamos a estar repitiendo. El Señor Jesucristo nos está enseñando que lo más importante en la vida del cristiano es el ser y no el hacer. El ser y no el hacer. O sea, lo más importante para nosotros los creyentes es ser misericordiosos. El hacer viene a ser un resultado o una consecuencia de lo que somos en Cristo Jesús. Bienaventuranza número 6, por favor, rápidamente, solamente estamos haciendo un repaso. Versículo número 8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y ahí decíamos que algo urgente que necesitamos es limpieza de corazón. Necesitamos limpieza de corazón. Y la única manera de encontrar limpieza de corazón, queridos hermanos y amigos, es refugiándonos en la sangre de Jesucristo. No hay otra manera. Por si acaso, la iglesia no limpia corazones. Por si acaso, el bautismo en agua no limpia corazones. Por si acaso, nada de lo que podamos hacer en la iglesia, ningún rito, limpia el corazón. La cena del Señor no limpia corazón, por si acaso. Solamente la sangre de Jesucristo limpia nuestros corazones, nada más. Bienaventuranza número 7, y es hasta donde hemos llegado, y en esta bienaventuranza número 7 invertimos 2 fechas, 2 semanas, es un poco extenso el tema. Versículo número 9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. A esta bienaventuranza la titulamos artesanos de la paz. ¿Por qué decíamos artesanos? Porque la paz hay que hacerla, queridos hermanos. La paz hay que promoverla. Nosotros los creyentes tenemos que ser agentes de paz. Y recuerde usted que hay que promover la paz en todos los ámbitos, y se comienza en el hogar, y ahí se traslada al barrio, a la sociedad, y tenemos que ser personas de bien. Y hay que recordar algo muy importante según las Escrituras, se desprende de la enseñanza de las Escrituras, que solo las personas que tienen paz, la paz de Dios, pueden ser agentes de paz. O sea, quiere decir, si usted no tiene la paz con Dios, sencillamente, ¿qué paz va a promover? Porque la paz comienza adentro. Es por eso que nuestro país está como está, ¿verdad? Porque estamos de cabeza, porque el hombre, las personas que quieren promover la paz, no tienen paz con Dios. No hay paz realmente. Bueno, y así llegamos a la octava bienaventuranza que hoy debemos de ver. Así que abra su boletín, porque ahí sí entramos en materia esta mañana, por favor. Como le decía, todavía estoy saliendo de un cuadro de gripe, todavía estoy un poco malito, así que por eso me tienen que disculpar todavía, pero ahí estamos, ¿ya? De repente predico al estilo Pastor Martín Flash nada más, ¿no? 20 minutos, ¿no, Pastor Martín? Nada más, 20 minutos, nada, así es. 20 minutos, dice, ya hizo 5, dice, ya le quedan 15, me están controlando ya. Muy bien, bienaventuranza número 8 es preparándonos para la persecución. ¿Qué tal el título, verdad? Hermano, porque la persecución es algo real en la vida del creyente, ¿eh? Ojo, estoy diciendo en la vida del creyente. Del hombre y la mujer que son cristianos, la persecución es algo real, algo verídico, no es algo que
no existe, es algo que se tiene que dar siempre. Y ahí tenemos la cita nosotros en nuestros boletines, que es Mateo 5, 10 al 12, y usted puede ir viendo de qué es la bienaventuranza más larga de todas las que tenemos nosotros acá. Y habría que ponernos a pensar, ¿no? ¿Por qué es la bienaventuranza más larga? Y es la bienaventuranza la única donde 2 veces se repite la palabra bienaventurados. Tanto en el versículo número 10 como en el versículo número 11 se repite la palabra bienaventurado 2 veces. Así que quiere decir eso de antemano, que todos aquellos que sufren persecución por causa del Señor, por causa de la palabra de Dios, son doblemente bienaventurados. Ahora, cada uno de estos versículos, son 3, el 10, 11 y 12, tiene algo que decirnos sobre este tema de la persecución. Por ejemplo, el versículo número 10 que dice así: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo que nos está diciendo este versículo número 10 es que todos los que somos herederos del reino de los cielos pasaremos persecución. Eso es lo que nos está diciendo. Todos los que somos herederos del reino de los cielos pasaremos persecución. Y vamos adelantando eso de lo que luego vamos a estar explicando más. El versículo número 11 dice así: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Lo que este versículo 11 nos está hablando es la forma que tomará la persecución contra los creyentes. Y la forma que tomará la persecución contra los creyentes tendrá como base sencillamente la mentira, porque eso es lo que dice Cristo. Al final, la última palabra del versículo 11 dice mintiendo. La forma que tomará base esta persecución es la mentira. Y ojo, por favor, y hay que diferenciar que si usted está sufriendo por causa de su pecado, es muy distinto. Porque a veces algunos creyentes están sufriendo por causa de su pecado, por causa de sus mentiras, por causa de sus robos, por causa de sus engaños, por causa de haber engañado a la esposa, lo han botado de la casa, y por decir así, y luego dice, estoy sufriendo persecución por ser cristiano. Ahora, si usted es un creyente mentiroso, si usted es un creyente ladrón, y usted está sufriendo por causa de su pecado, lo tiene bien merecido, pues, ¿no? Pero si usted es un creyente obediente al Señor y usted es un creyente que está sufriendo por causa de su fe en Cristo, entonces esto es lo que se está hablando es para usted. Pero si usted está sufriendo conscientemente por causa de su pecado, entonces arregle su problema con Dios. Es muy distinto, por si acaso. Luego el versículo número 12 nos dice lo siguiente: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora, el Señor Jesucristo nos pone aquí a los profetas, nuestros antepasados espirituales, que ellos también sufrieron persecución. Y queridos hermanos, y no trato de adelantarme al tema de esta mañana, que todavía estamos empezando recién por si acaso, solamente le digo de que los profetas de Dios sufrieron persecución y muerte aún todavía. ¿Ok? Vamos entrando al tema, por favor, antes que el tiempo siga corriendo y antes que ustedes se me comiencen a dormir. ¿Ok? Número 1 en sus notas dice: esta última bienaventuranza tiene la misma promesa que la primera. Esta última bienaventuranza tiene la misma promesa que la primera. Como cerrando el ciclo abierto. Como cerrando el ciclo abierto, o sea, se está cerrando el ciclo se está cerrando. La primera bienaventuranza la encontramos en el versículo número 3, por favor, dice así: bienaventurados los pobres en espíritu, y ahí viene la promesa, porque de ellos es el reino de los cielos. La última bienaventuranza que estamos estudiando esta mañana, el versículo número 10, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y aquí viene la promesa que es similar a la del versículo número 3, donde dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que el Señor aperturó sus bienaventuranzas dándonos la promesa del reino de los cielos, y luego de pasar todo un proceso en la vida espiritual,
termina diciéndonos lo mismo. Tenemos la promesa del reino de los cielos. Queridos hermanos, yo no quiero sacarlos a ustedes del mundo en que vivimos, pero todos los creyentes tenemos como promesa que un día llegaremos a la presencia de Dios. Tenemos la promesa de que el día que cerremos nuestros ojos serán abiertos en el trono de Dios, del río que sale del trono de Dios, ahí ese maravilloso huerto celestial, ¿verdad? Ahí esa es la promesa. Así que el creyente tiene como herencia segura el reino de los cielos. El reino de los cielos nos pertenece, queridos hermanos. ¿Qué dice usted? ¿Amén? Amén. Esa es la promesa bienaventuranza, la promesa maravillosa que encontramos en estas bienaventuranzas. Ahora, lógicamente, en el punto número 2 nos planteamos una pregunta que dice ¿por qué? O sea, ¿por qué es que aquí se está hablando de persecución? ¿Por qué? Y aquí tratamos de dar una respuesta lo más directamente posible, dice así en sus apuntes. La persecución es el resultado natural. Es el resultado natural por parte del mundo contra aquellos que han decidido vivir conforme a las exigencias del reino de Dios. Miren lo que estamos diciendo acá. La persecución es algo natural por parte del mundo contra aquellos que han decidido vivir conforme a las exigencias del reino de Dios. Quiere decir esto, de que si usted como creyente decide vivir de acuerdo a lo que Dios exige en su palabra, usted va a sufrir persecución. Claro, si usted no vive de acuerdo a la palabra de Dios, no va a sufrir persecución. Así de sencillo. Ahora, esto va a responder a algunas preguntas, ¿verdad? ¿Por qué es que hay creyentes que son rechazados, marginados, maltratados? Posiblemente lo sea por su fe. Ahora, también hay creyentes que son maltratados porque tienen un carácter que nadie los soporta, ¿verdad? No lo soportan en su casa, no lo soporta ni el perro, no lo soporta ni el gato, no lo soporta la esposa, no lo soporta el esposo, no lo soportan los hijos. Entonces luego dicen, estoy sufriendo persecución. Y no es así, sino que es por causa del mal carácter que tienen, ¿verdad? Y el maltrato que le dan a otras personas. Pero si usted está viviendo la vida cristiana de una forma sólida, constante, de acuerdo a la palabra de Dios, entonces usted tiene que tener por seguridad que usted va a sufrir persecución en su vida. El apóstol Pablo tuvo una experiencia similar. Acompáñenme un momento a 2 de Timoteo, por favor, 2 de Timoteo capítulo 3, 2 de Timoteo capítulo 3, donde usted va a ver la experiencia de Pablo. Y no va a decir que todos vamos a sufrir lo mismo. Segundo de Timoteo capítulo 3, por favor, versículo número 10 al 13, Pablo dice así, la palabra de Dios dice así. Pero tú has seguido mi doctrina, le está hablando Pablo a Timoteo, le dice, tú has seguido mi doctrina, o sea, mi enseñanza, tú has seguido mi conducta. Estoy leyendo 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo número 10, por favor. Dice, tú has seguido mi doctrina, mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. ¿Y qué más dice el versículo 11 que Timoteo había seguido de Pablo? Persecuciones. Porque Pablo en esto era un experto, ¿verdad? Perdone. Persecuciones. Y luego dice que había tenido también padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Y luego mire que menciona otra vez la palabra persecuciones. Dice, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor, dice. Pablo, hermano mío, si usted lee el libro de Hechos de los Apóstoles, fue un experto en persecuciones. Pablo se andaba visitando, si era posible, todas las cárceles de todas las ciudades donde iba. Era metido a la cárcel, sacado de la cárcel, Dios lo sacaba, lo libraban, y él andaba de persecución en persecución, y en más de una ocasión a Pablo lo agarraron a pedradas, lo apedrearon, por causa de su fe en Cristo. Entonces, aquí viene una sentencia que nos llega a nosotros. Miren lo que dice el versículo 12, dice, este es para nosotros, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué van a padecer, queridos hermanos?
van a padecer persecución, dice la palabra de Dios. Esa es la promesa. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús van a padecer persecución. ¿Y usted sabe dónde comienza la persecución contra un creyente que decide vivir de acuerdo a Cristo Jesús piadosamente? ¿Sabe dónde comienza? En su casa. En la casa comienza. En la casa. Por eso, cuando uno se convierte a Cristo Jesús, el Señor Jesucristo dice, va a venir el momento cuando los enemigos del hombre serán los de su propia casa, dice Cristo. Dice, ¿no? Dice, por ejemplo, dice, la nuera se va a levantar contra la suegra, aunque eso es algo típico, ¿no? ¿Ya? Y luego dice, la suegra contra la nuera. Dice, el hijo contra el padre contra el hijo. ¿Por qué? Porque uno de ellos se ha vuelto cristiano, uno de ellos se ha vuelto hijo de Dios, uno de ellos se ha vuelto hija de Dios, y la otra persona comienza a hostilizarle. Y comienza la persecución. Así como comienzan las cosas, según la palabra de Dios. Entonces, cuando alguien decide vivir conforme a la palabra de Dios, va a comenzar persecución. Ahora, en su nota le he colocado algo ahí más abajo que dice recordando, porque le quiero hacer recordar algo que va a ser una constante a través de todo el Sermón del Monte. Recuerda que el Sermón del Monte son 3 capítulos, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 de Mateo. ¿Cuál es la constante? Es lo que dice ahí recordando. La contracultura cristiana es vivir los valores del reino de Dios en una cultura que es contraria a Dios y a su palabra. También a esta cultura se le denomina el antirreino. La cultura que nos llama es el antirreino. Queridos hermanos, vivir los valores del reino de Dios es más, fíjense lo que voy a decir, vivir los valores del reino de Dios es más que simplemente decir, yo soy cristiano y no fumo, o yo soy cristiano y no tomo licor, o yo soy cristiano y por decir no voy al cinema, o yo soy cristiano y no hablo malas palabras, o yo soy cristiano y esto. Hermanos, vivir el reino de Dios es más que eso. Vivir el reino de Dios es encarnar en su vida la palabra de Dios, vivirla tanto en público, no haciendo cosas como las que he mencionado, pero vivirla también en forma privada. Eso es vivir el reino de Dios. Por eso estamos hablando aquí del antirreino. Hermano, nosotros los cristianos tenemos que vivir en forma privada y en forma pública los valores del reino de Dios. Porque si usted solamente vive en forma pública como cristiano, para que todos lo vean, pero luego en forma privada usted vive como un demonio, como una demonia, ¿sabe qué cosa es? Usted es un hipócrita entonces. ¿Sí o no? Usted es un mentiroso. Usted es una mentirosa. Y usted es una persona que está engañando. Es un cristiano solamente de careta, nada más, que viene el día domingo y pone una cara para que todos lo vean y le aplaudan que es creyente, pero luego en casa usted se convierte en otra cosa. El cristiano tiene que vivir en forma privada y en forma pública los valores del reino de Dios. Y eso se llama, hermanos míos, estar dispuestos a sufrir persecución. Por ejemplo, le pregunto, ¿todos en su trabajo saben que usted es cristiano? ¿Todos en su trabajo saben que usted es creyente? ¿O usted se ha acomodado al sistema del trabajo y usted miente como todos mienten? ¿Usted roba como todos roban? Cuando llega la celebración que hacen en los trabajos muchas veces, usted baila como todos bailan, usted toma licor como todos toman licor, usted habla las mismas groserías como todos hablan las mismas groserías, usted está fumando como todos fuman. Y dígame, si usted vive así, entonces, ¿qué está demostrando de ser un hijo de Dios? Una hija de Dios. Por ese motivo no sufre persecución, porque usted se ha acomodado al sistema mundo. Hay que vivir de acuerdo a los valores del reino de Dios en este mundo. Y si usted decide vivir de acuerdo a los valores del reino de Dios, usted va a sufrir persecución. Avancemos, por favor. Punto número 3 en sus notas dice, la identificación con Cristo siempre producirá el rechazo y la persecución. La identificación con Cristo siempre producirá el rechazo y la persecución. Cristo lo dijo así en Juan capítulo 15, por favor, Juan capítulo 15.
cuando él estaba hablando aquí ya las últimas enseñanzas de su ministerio terrenal, el Señor dijo lo siguiente, así. Juan capítulo 15, versículo número 20. Juan 15, 20 dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. ¿Y qué era lo que el Señor les había dicho? Lo siguiente, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero observe a mitad casi del versículo lo que el Señor está repitiendo, porque ya en otra ocasión, por lo visto, se los había dicho. Dice así, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Hermano, esta es una promesa y una advertencia al mismo tiempo, ¿ah? Si alguien decide ser discípulo de Cristo, o como Cristo dijo, tiene que tomar su cruz y seguirme, tiene que entender que está añadido en todo esto la persecución, el rechazo, el ser señalados, el ser marginados, el ser maltratados. Está implícito en todo esto. El otro día yo estaba leyendo y escuchando a cierto predicador que decía así, y estaba hablando lo que yo llamo un evangelio barato. Este predicador decía en el internet, lo estaba oyendo y decía, no, si tú vienes a Cristo, decía así este predicador, todos tus problemas son solucionados. Y decía, este es más mentiroso que no sé quién, decía yo. Este ya le ganó a Pinocho, decía yo. Usted sabe cómo le decimos al que le gana a Pinocho, ¿no? P9, ¿verdad? Así le decimos, este es P9, decía. Y tiene una tremenda iglesia, yo quisiera tener esa iglesia para decirles otra cosa, ¿no? Pero le estaba diciendo a toda la gente, le estaba engañando, decía, si tú vienes a Cristo, todos tus problemas son solucionados, y le decía que si tú tienes esto, se soluciona esto. Mentira. Más bien yo le voy a decir a usted, si quiere venir a Cristo, le digo, tus problemas van a aumentar. Usted dirá, ¿pero por qué? Por una sencilla razón. Porque usted, antes de conocer a Cristo, antes de ser creyente, antes de ser cristiano o cristiana, usted estaba en el reino de las tinieblas. Usted estaba al servicio de Satanás. Pero cuando usted viene a Cristo, usted está saliendo del reino de las tinieblas y entrando al reino de la luz. ¿Y qué cree que comienza a ocurrir? Satanás comienza a hacerle la guerra, comienza a atacarte. Como dice en el epístola, comienza a tirar dardos de fuego, dice. Comienza a querer, vamos a decir, recuperar a que se le esté escapando del reino de las tinieblas. Y comienza a dispararte, y comienza a hostilizarte, y comienza a tentarte, y comienza a hacerte la vida imposible por todos los medios. Entonces díganme usted, ¿tus problemas bajaron o aumentaron? Aumentaron, ¿sí o no? Pero ahora la diferencia es que tenemos a Cristo Jesús. Y con Cristo podemos salir adelante, ¿verdad? Y como dice la palabra, en Cristo somos más que vencedores. Esa es la gran cosa, la gran promesa que tenemos en la palabra de Dios. Pero andar predicando un evangelio barato diciendo que se acabaron los problemas, eso es mentira. Más bien Cristo lo dijo claramente, ¿no? Si a mí me han perseguido, en este versículo de Juan que hemos leído, si a mí me han perseguido, también a ustedes les van a perseguir. Y esa es la gran promesa que tenemos del Señor. Ahora, en el mismo punto número 3, ahí abajo le he colocado un apunte que dice, la persecución está implícita, o sea, está añadida, está dentro, en el hecho de ser testigos de Cristo. En el hecho de ser testigo de Cristo. Ahora, yo le pregunto, ¿usted quiere ser testigo de Cristo? ¿Amén, hermanos? ¿Amén? ¿Qué dice usted? ¿Amén? Algunos ya no quieren ser testigos de Cristo ya. Ya están tirando ya, como decimos, la toalla, ¿verdad? No, pastor, si es así la cosa, no quiero ser testigo de Cristo. No, hermano, tenemos que ser testigos de Cristo. Ahora, la palabra del Señor es interesante lo que dice, yo creo que todos conocen Hechos 1:8 de memoria, ¿verdad? Por lo menos lo saben. Ok, si no lo saben, vamos a Hechos 1:8. Mire usted lo que dice. Hechos 1:8, por favor. Aquí el Señor Jesucristo está dando indicaciones finales antes de ascender al cielo. Y aquí es sumamente importante lo que le va a decir a los discípulos, que no va a decir a nosotros. Dice así, en Hechos 1:8 dice,
Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y haya tomado control de ustedes, ¿qué me van a hacer? Dice, me seréis testigos. ¿Y dónde van a ser testigos? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y amén, y amén, y amén, ¿verdad? ¿Qué dice usted? Amén, hermanos. Amén, gloria al Señor por eso. Hermanitos míos, el asunto viene, el kick del asunto viene, por decir así, ahí viene el kick del asunto, el punto central, el meollo de la situación viene en la palabra testigos. Claro, si yo le pregunto a usted en nuestro idioma castellano, en el hermoso idioma de Cervantes que tenemos, usted me va a decir, pastor, un testigo es aquel que narra lo que oyó, narra lo que ha visto, narra lo que ha leído y cuenta y da un testimonio. Ese es un testigo. Y usted tiene toda la razón. Ese es un testigo. Pero como yo les enseño a mis alumnos en el seminario, les digo, no tenemos que solo examinar el texto bíblico en castellano. En este caso, tenemos que examinarlo en el idioma en que fue escrito. Y la palabra testigo en el idioma que fue escrito, queridos hermanos, que es el idioma griego, la palabra testigo es la palabra mártir. Mártir. Ahí cambian las cosas. Y todos sabemos lo que es un mártir, ¿verdad? ¿Qué es un mártir? Un mártir es una persona que está dispuesta a dar su vida por sus ideas, por sus creencias. Un mártir es un hombre o mujer que está listo a morir y que aún muere por lo que cree. Es una persona que está tan convencida de lo que está creyendo que dice sencillamente, aquí estoy y estoy listo a derramar mi sangre. Mátenme, dice. Ese es un mártir. Entonces lo que Cristo le estaba diciendo a sus discípulos era así: ustedes van a recibir el Espíritu Santo y ustedes me van a hacer mártires. Ustedes van a morir por mi causa en todo lugar, comenzando en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Ahora, ¿cómo cambia eso? Cambia bastante, ¿sí o no? Porque si usted se pone a pensar un poquito, y no vamos a hacer toda la historia aquí de la iglesia, queridos hermanos, aunque tenemos un material de historia de la iglesia que pronto vamos a ponerle a disposición de ustedes, algo breve, algo de 100 páginas nada más, por si acaso, vamos a ponerle a disposición. Pero si usted repasa un poquito la historia de la iglesia, todos los apóstoles de Cristo, a excepción del apóstol Juan, murieron por causa de su fe en Cristo Jesús, dieron su vida. Claro, Juan también sufrió por causa de Cristo, pero tuvo una muerte natural. Pero todos los apóstoles fueron perseguidos, fueron matados, fueron asesinados en diferentes lugares, tal como Cristo lo había dicho acá. Entonces, cuando somos testigos de Cristo, está implícito el ser mártir de Jesucristo, queridos hermanos. Eso está listo. Hay una historia que le quiero contar, que en alguna ocasión se la conté, pero no sé si la recordarán, de un predicador ruso, durante la época del comunismo. Cuando el sistema comunista estaba tomando control en aquel entonces de las iglesias rusas. Y bueno, se hizo un congreso ahí en Rusia y asistieron todos, los pastores ahí con su familia estaban ahí, donde el gobierno estaba de una forma muy suave, estaba tomando control de las iglesias que iban a servir ahora al Estado comunista. Y él estaba ahí sentado en la conferencia escuchando y él tenía la oportunidad de hablar, le tocaba, pero ya habían hablado todos a favor de que el gobierno iba a controlar las iglesias. Y a él le tocaba. Entonces él estaba ahí luchando en su corazón. ¿Ahora qué hago? Decía, ¿qué digo? Y a su lado estaba su esposa. Él se llamaba Richard y tiene un apellido medio raro, pero su apellido era Grunbraun. Pero dejémoslo en Richard nada más, ¿ya? Entonces, él agarra a su esposa y le dice, Richard, ¿ahora qué vas a decir? No voy a decir nada, le dice. Porque si digo algo, me van a meter a la cárcel, me van a matar y tú vas a ser una viuda. Y su esposa le dijo, prefiero ser viuda antes que tener un esposo cobarde, le dijo. Hermano, si tienes una esposa así,
¿Sí o no, hermanos? Yo prefiero que me metan a la cárcel antes que regresar y estar durmiendo con una mujer que me esté diciendo cobarde todos los días. Porque todo lo que, bueno, lo que he sido casado y todos los que están casados saben lo que es dormir con una mujer que te esté diciendo algo en la oreja todos los días, ¿no? Entonces, le tocó hablar a él y él se armó de valor, no sé si a valor celestial o a valor que le dio su mujer. Y él se puso a hablar a favor de Cristo, que Cristo, Jesucristo, el único que por aquí, que el comunismo nada y todo. Y terminó de hablar. Hermano mío, salió caminando por ahí, lo agarraron y lo metieron a la cárcel. Y Richard Wurmbrand se la pasó de cárcel en cárcel todo el tiempo por causa de su fe en Cristo Jesús. Y él llegó a fundar un ministerio que hasta el día de hoy existe, que se llama Mártires, Cruzada de los Mártires por Cristo. Y queridos hermanos, y justamente el día de ayer, por casualidad, yo estaba ahí en YouTube y encontré una película de la vida de Richard Wurmbrand. Y estaba viéndolo un poquito, no lo terminé de ver todo, pero me interesó, ¿no? Si ustedes gustan, pueden buscar eso en YouTube, Richard Wurmbrand. ¿Ya? Después le puedo escribir el nombre, me la pido medio raro, ¿ya? Pero lo que vamos es a esto, ¿no? Todo hombre o toda mujer que está dispuesto a ser testigo de Cristo, tiene que entender que va a llegar a ser un mártir por Cristo Jesús. Entiéndalos. Ser testigo de Cristo no es fácil, por si acaso. Hay que dar la vida por Cristo. Punto número 4, algunos casos de persecución. El Señor Jesucristo en el versículo 12 dijo así, Mateo capítulo 5, versículo 12 dijo así, Cristo, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y luego dice, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, el ejemplo que Cristo pone es a los profetas. Y vamos a acudir a los profetas, ¿correcto? Primero, mencionemos al profeta Zacarías. El profeta Zacarías. Mateo capítulo 23, por favor, versículo 34 al 36. Aquí el Señor Jesucristo da en un solo vistazo a todos los profetas que fueron desde Abel hasta el último profeta del Antiguo Testamento que sufrió muerte por causa de Cristo, por causa de la palabra, Zacarías. Mateo capítulo 23, versículos 34 al 36, dice así. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, está hablando de Cristo, de lo que va a hacer con sus discípulos. Cristo los llama que son profetas, son sabios, son escribas. Dice, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis. Mire todo lo que dice, ¿eh? ¿Qué le van a hacer a sus discípulos de Cristo? Los iban a matar, los iban a crucificar. A otros los iban a azotar en vuestras sinagogas y a otros los van a perseguir de ciudad en ciudad. Esa era la promesa de Cristo. A ver, como dice, a ver, tómala, ¿no? Si está listo, a ver, toma la promesa que te estoy haciendo. Ahora, y luego dice, versículo 35, dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Hermano, hay sangre justa sobre la tierra que se ha derramado. ¿Desde cuándo? Dice, desde la sangre de Abel el justo, o sea, el hijo de Adán y Eva, desde la sangre de Abel que fue asesinado por Caín, dice, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías. Zacarías, hijo de Berequías, el profeta Zacarías, que tenemos su libro en el Antiguo Testamento, Zacarías, dice, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Hermanos, el Señor Jesucristo está haciendo aquí referencia a todos los profetas del Antiguo Testamento, desde Abel hasta Zacarías. Ahora, hablando de Zacarías, Zacarías, hermano, fue un hombre que predicó un tremendo mensaje al pueblo de Israel. Y se lo digo porque hace unas semanas estuve metido de pies y cabeza haciendo un estudio personal del libro de Zacarías. Y el libro de Zacarías tiene un mensaje poderoso para Israel, tiene un mensaje poderoso para la iglesia y tiene un mensaje poderoso para el futuro. Por eso le digo, no, el mensaje del libro de Zacarías era poderoso, es poderoso. Y la gente en aquel entonces dice que no podía soportar el mensaje de Zacarías, no querían oírlo. Y a pesar de que Zacarías estaba predicando en el templo, dice, en el templo, o sea, a la entrada del templo, lo que hicieron estas personas fue, no soportaron y en el mismo templo de Dios lo agarraron a pedradas y lo mataron a Zacarías. Mire usted hasta dónde llegaron ellos. Matar a un profeta de Dios en el templo. Es por eso que yo me cuido acá también, ¿verdad? Digo, no voy a agarrar ahorita a pedradas y acá me matan en el altar, digo, ¿no? ¿Ok? Ok, veamos luego
otro grupo, letra B, en sus apuntes dice, otros profetas del salón de los héroes de la fe. Otro profeta del salón de los héroes de la fe. ¿Usted recuerda cuál es el salón de los héroes de la fe? Que hace tiempo predicamos durante varios domingos. Hebreos capítulo 11. Abra su Biblia en Hebreos capítulo 11, por favor. Ahí usted va a encontrar una larga lista de hombres que fueron temerosos de Dios y que sería extenso ahorita comenzar a ver cada uno de ellos. Pero luego que el autor ha mencionado una larga lista de hombres y mujeres héroes de la fe, dice, mire el versículo 32, comienza con una pregunta, el versículo 32, Hebreos 11, 32 dice, ¿y qué más digo? Dice, o sea, todavía podía decir más todavía. Y luego dice, ¿y qué más digo? Dice en el versículo 32, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y versículo 35 dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. 37. Fueron apedreados, aserrados. Hermano, aquí esto de aserrados era algo muy fuerte eso, ¿eh? El único profeta que tenemos referencia que fue aserrado es el profeta Isaías. Una sierra inmensa para cortar madera, por ahí lo pasaron al profeta, lo cortaron al profeta de Dios. Dice el 37, fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Esta es una pequeña referencia muy general a todo lo que sufrieron los profetas de Dios. Y queridos hermanos, ¿qué vamos a sufrir nosotros por causa de Cristo? Como dije hace un rato, si usted está viviendo la vida cristiana de acuerdo a la palabra de Dios, usted va a sufrir persecución. Pero si usted está viviendo una vida cristiana a medias, usted no se identifica como hijo, como hija de Dios, entonces usted no va a sufrir persecución. Ok, vamos terminando esta mañana. En el punto número 5 dice así, todo cuanto puede pasar en la vida del creyente se asume y entiende sin perder el gozo y la paz. El gozo y la paz. Mire usted cómo Cristo comenzó el versículo 12. Hago referencia a Mateo capítulo 5, versículo 12. Usted lo tiene en sus apuntes. Usted lo tiene en sus apuntes ahí, Mateo capítulo 5, versículo 12. En sus apuntes, ¿qué dice? ¿Cómo comienza? ¿Cuáles son las dos palabras? Dice, gozaos y alegraos. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos míos, tiene que haber gozo y alegría, gozo y paz en la vida del creyente cuando viene persecución. Si cuando le viene la persecución a usted, usted no tiene gozo y alegría, no tiene paz, entonces hay un problemita ahí. Hay un problema, porque usted no está sufriendo por causa de su fe en Cristo. Usted está sufriendo por causa, como dije hace un rato, de su pecado, de sus malas decisiones, de sus malas actitudes, aún siendo cristiano. Porque hay cristianos que toman malas decisiones y sufren por eso. Y eso no es sufrir persecución. Sufrir persecución es cuando uno decide vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, cuando uno decide vivir de acuerdo a la palabra de Dios, va a experimentar lo que Pablo experimentó. ¿Qué dice Filipenses 1:21? Vaya rápidamente conmigo, vamos a ver unos versículos acá. En Filipenses 1:21. Este es un versículo súper conocido en la vida del creyente. Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué cosa es, hermanos? Ganancia. Qué hermoso, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo y el morir es
ganancia. Así es, hermano. Así tiene que pensar el creyente verdadero. El hombre y la mujer de Dios tienen que pensar así. Vivo para Cristo y si me toca morir, salgo ganador, porque me voy a la presencia del Padre Celestial. Ahora, ¿qué dice en Romanos capítulo 14, versículo 8? Este es un versículo que siempre lo cantamos, generalmente en los velorios, ¿verdad? Y no sé ni por qué lo cantamos solo en los velorios, ¿ah? Esto deberíamos cantarlo todo el tiempo, queridos hermanos, porque debe ser una constante en la vida del creyente. ¿Qué dice Romanos 14, 8? Dicen, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Vivo o muerto, soy del Señor, dice el apóstol Pablo. Si vivo, vivo para el Señor, y si muero, salgo ganador, dice. Hermano, así tiene que pensar el creyente en Cristo Jesús. Ahora, cuando usted entiende la realidad de lo que es la vida y la realidad de lo que es la muerte y la realidad de lo que es la eternidad en Cristo, en el cielo, usted va a tener paz, usted va a tener tranquilidad, queridos hermanos. Un último pasaje lo encontramos aquí en su boletín, lo he colocado al comienzo para que no vaya al Antiguo Testamento, aquí adelante. Está el Salmo 116, 15, dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que cuando un creyente, un hijo de Dios muere, una hija de Dios muere, primero Dios se lleva toda la gloria. ¿Sabe por qué? Porque allá en el cielo va a haber una persona más que le va a estar dando gloria a Dios. Dios se lleva toda la gloria. Y a Dios le agrada cuando sus santos mueren. ¿Por qué? Porque están yendo a la casa del Padre. Hermano, qué hermoso, ¿verdad? Están yendo a la casa del Padre. Y Dios quiere tener a todos sus hijos en su casa. Así que, queridos hermanos, ¿qué es mejor? Estar con Cristo, ¿verdad? Es mejor. Pero, queridos amigos, en esta mañana sencillamente termino diciéndole que el camino de la felicidad que se nos traza en las bienaventuranzas se inicia cuando decidimos ser pobres en espíritu. Y ser pobres en espíritu quiere decir humillarnos ante Dios, buscando salvación que solo Dios ofrece en Cristo Jesús. Y eso luego nos lleva por esa escalera que hemos estado hablando de las bienaventuranzas. Es una escalera, un desarrollo espiritual. Pero todo comienza con el versículo número 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si usted aún no es un pobre en espíritu, si usted aún, como dijimos, no se ha declarado en bancarrota espiritual, haciendo a un lado su orgullo, sus riquezas personales, usted necesita ser un pobre en espíritu, viniendo a Cristo Jesús en salvación. No hay otro modo. Vamos a orar, por favor. Le invito a inclinar rostro, le invito a cerrar ojos. Vamos a acercarnos a Dios en oración en este momento y así vamos terminando este tiempo de la predicación de la palabra del Señor. Oramos. Padre, damos gracias por tu santa palabra anunciada, predicada en esta mañana, en este tiempo. Damos gracias, Padre, por la oportunidad de abrir la Biblia. Y porque abriendo la Biblia, Señor, podemos ver el poderoso mensaje que nos tienes. Damos gracias. Y pedimos, Padre Santo, que si hubiera alguien aquí que nos está acompañando, que aún no tiene ese encuentro contigo, pueda abrir sus ojos y pueda venir a Cristo Jesús en salvación. Y en esa actitud que estamos, permítame por un instante nada más, no voy a insistir demasiado, solamente extenderle a usted la invitación de que usted venga a Cristo Jesús en esta mañana. Si usted aún todavía no ha entregado su vida a Jesucristo, hágalo. Conviértase en un pobre en espíritu, un hombre pobre, una mujer pobre en espíritu, para que usted tenga acceso al reino de los cielos. Hágalo esta mañana. Venga a Cristo. Gracias damos, Padre, por tu mensaje y queremos dejar el resto de esta reunión en tus manos, orando en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor.